Bueno, cuando vemos el nacimiento de nuestro niño o nuestra niña y de repente advertimos que tiene algún problemita, si no en ese momento, en las semanas siguientes, en los meses siguientes, sobre todo la madre, ¿verdad? Se deja afectar por una tremenda depresión, aflicción, pero yo, ¿qué? Soy culpable, ¿qué hice durante el embarazo? ¿Qué hice durante el parto? ¿Qué pasó? Un sentimiento de culpabilidad que no tendría que ser. Hoy vamos a hablar de la displasia de cadera. Aquella que atormenta a muchas madres, a muchos padres cuando los bebés ponen en evidencia este problema y los atormenta más cuando este problema no es tratado a tiempo, cuando están pequeñitos los hijos y ya se ponen a manifiesto cuando está más grande, se complica, es más difícil la sanación. Pero bueno, hay diferentes técnicas para hacer posible que esos niños, que esos adolescentes vuelvan a la normalidad. No es un problema mayúsculo, hay solución. En los países desarrollados, 2 de cada 1000 nacidos vivos tienen este problema. En países del tercer mundo como el nuestro, entre 3 y 4 que necesitan un tratamiento para la displasia de cadera. Hoy vamos a decirles cómo pueden detectar ustedes en sus niños si tiene o no displasia de cadera, qué se debe hacer, a qué especialista visitar. Sean todos bienvenidos a este Hora 23 que ya está comenzando. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Hoy hablamos de la displasia de cadera y también del pie plano. Estos problemas son muy frecuentes en los niños, pero lo bueno es que cuando se diagnostica a una temprana edad, muchos de ellos pueden ser reversibles. Así que un poco de tranquilidad para todos los padres que nos ven en este momento y que están atentos al programa. Conoceremos más acerca de estos detalles de estas enfermedades junto a nuestros profesionales. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Saludar a todo nuestro hermoso país que ya está frente a sus pantallas viendo Hora 23. Esta noche yo quiero pedirles a todos los papás y futuros papás que estén atentos a la entrevista que vamos a tener con nuestros invitados porque es un tema muy importante respecto a 2 afecciones que pueden tener sus hijos, ¿no? La displasia de cadera y el pie plano. Y este es el hashtag que les va a dirigir a nuestras publicaciones. Displasia y pie plano. Veamos. Displasia y pie plano pueden tenerlo tus hijos. No se conoce la causa exacta de esta alteración. Son muchos los factores que contribuyen. Se pueden mencionar la carga genética, primer embarazo, entre otros. Las mujeres tienen 8 veces más probabilidades de sufrir algún tipo de displasia de cadera. Tomar nota todas las mujeres que nos están viendo. La mayoría de las personas tienen arcos normales en los pies cuando son adultos. Sin embargo, es posible que en ocasiones este arco nunca llegue a formarse. Pueden participar en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23 Bolivia. La mayoría de los pies planos no causa dolor y hasta los 2 años de edad no se puede determinar la presencia de la alteración. Y en este cuadro, ustedes pueden expresar sus dudas sobre la displasia de caderas o el pie plano. Vamos a estarlo consultando con nuestros profesionales invitados. Hora 23 visitó un pediatra que nos explicó acerca de la displasia de cadera. Atentos, esto fue lo que nos dijo. El problema de la displasia de cadera es una situación que se presenta ahora aparentemente con más frecuencia que antes, porque los medios que se utilizan para hacer el diagnóstico de la displasia de cadera son más completos y son más fidedignos. Tras consultarle a un profesional en pediatría, esto fue lo que nos dijo acerca de la displasia de cadera en niños. Asimismo, en anteriores años el diagnóstico de este tipo de problemas era mucho más complicado. Prueba de abducción, o sea, separación de las piernas y el sobresalto, el salto que daba la cadera, era uno de los datos que nos orientaba hacia el problema de displasia de cadera. Sin embargo, hoy en día a través de la tecnología se pudo mejorar los estudios y diagnósticos para llegar a un resultado fidedigno. Ahora se la identifica y se la investiga por medio de estudios radiológicos que se hacen hacia el tercer mes de vida. Por otro lado, es importante saber cómo se diagnostica este tipo de problemas. Debe tener la
cavidad cotiloidea de la cadera con la cabeza del fémur no tienen que pasar de 30 grados. Normalmente, por debajo de esto, se considera que no existe displasia de cadera. Ante esto, también el profesional en salud nos dice el por qué se da este tipo de condición. Se da porque el desarrollo intrauterino de la articulación de la cadera no se ha completado, haciendo que el techo de la articulación de la cadera, la bolita esta que hay en el fémur, no tenga el retén para evitar que se desplace. No existe una condición hereditaria. Es una condición que se presenta en los niños aun que no exista el antecedente de haber tenido displasia de cadera en la familia. Displasia de cadera y pie plano. Vamos a comenzar hablando de la displasia de cadera aquí en Hora 23, para lo que hemos invitado esta noche a dos especialistas en la materia, dos profesionales del ramo. Quiero comenzar presentándoles al doctor Simón Arauz, que es médico traumatólogo, nos acompaña esta noche para ayudarnos a entender el problema. Doctor Arauz, qué gusto tenerlo acá. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Gracias. Y el doctor Fernando Murillo, que es ortopedista infantil, porque sin duda hoy los padres estarán muy atentos a todo lo que se diga en el programa respecto de los niños. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor Murillo. Bueno, a ver, estamos hablando de un problema que decíamos en países desarrollados, 2 de cada 1000, en países subdesarrollados, tercermundistas, qué sé yo, como se nos denomine, entre 3 y 4, que necesitan algún tipo de tratamiento. Pero partamos por entender lo que es esta displasia de cadera, que sobre todo lo vemos en los pequeñitos, ¿verdad? Donde hay que apuntar para su tratamiento. ¿Qué es una displasia de cadera y cuánto puede afectar a ese ser humano que acaba de venir al mundo si a futuro esa displasia no es atendida oportunamente? Bueno, para comenzar, nosotros utilizamos técnicamente el término de displasia para señalar que un determinado tejido o órgano no se ha desarrollado adecuadamente. Puede existir displasia en la piel, en las uñas, en el ojo, en la tráquea, en fin, en diversos órganos. Entonces, cuando hablamos de displasia de cadera, damos a entender que no se ha estado desarrollando adecuadamente la articulación de la cadera. Es decir, la conformación que existe entre el hueso, en este caso el fémur proximal, la cadera y su superficie de asentamiento que se llama cótilo. Entonces no ha habido un buen desarrollo y lógicamente si eso se deja a su libre evolución va a conllevar a dos situaciones. En el caso más extremo, una luxación de la cadera, una luxación ya prácticamente definida como congénita, y posteriormente, si no hubiese esa inestabilidad en la cadera, ello va a suponer un desgaste articular precoz. Eso va a suponer una persona joven, una persona lógicamente que a medida que va pasando el tiempo va a ir presentando un desgaste articular importante. Eso va a afectar, va a dañar su calidad de vida. Hablamos de que estas consecuencias pueden ocurrir, doctor Murillo, en el caso de que se permita la evolución de estos problemas. Exactamente. ¿Hasta qué etapa de la vida, hasta qué edad se debe corregir? Bueno, idealmente en los primeros meses de vida es lo ideal, ¿no? Lógicamente tratar de hacer el diagnóstico de la forma más precoz posible. En este caso, en nuestro medio, estamos trabajando sobre el diagnóstico a partir del 3er mes. Pero actualmente ya con el devenir y la mejora de los métodos diagnósticos, como la ultrasonografía, es prácticamente posible realizar un diagnóstico radiológico ultrasonográfico y a partir del 4.º día de nacido vivo. Pero no se puede hacer ese estudio, detectarlo durante el embarazo, mientras está en la barriguita de la mamá. Hay factores predisponentes, hay factores de riesgo que nos pueden orientar a pensar en la posibilidad de una displasia de cadera. En primer lugar, el niño cuando es muy grande, es macrosómico, pues tiene poco espacio dentro del vientre materno. En los embarazos gemelares, el oligohidramnios, que quiere decir que se ha perdido líquido amniótico por alguna circunstancia y ese niño está en condiciones de máxima flexión
y si ustedes quieren de cierre o de aducción de la articulación de la cadera. Eso va a provocar una inestabilidad, porque la cadera del neonato está compuesta por una cabeza femoral que es bastante grande, y el techo, el lugar donde va a sentarse es muy pequeño. Entonces, con mucha facilidad esa articulación, además de que a ello tenemos que añadir la flexibilidad natural que tiene el niño, puede inestabilizarse durante el crecimiento. Bueno, el doctor Simón Arauz ha querido que esto sea bastante didáctico, y miren lo que nos trajo acá. Precisamente vamos a entender del tema del que estamos hablando. A ver, doctor, explíquenos a qué nos estamos refiriendo ahí con el ejemplo. Claro, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Esto es más pedagógico y al mismo tiempo más gráfico explicar teniendo este tipo de modelos. Lo que el doctor Murillo ha indicado es que cuando el bebé nace, esta superficie que nosotros llamamos cótilo, a la cámara, doctor, por favor. Esta superficie que nosotros llamamos el cótilo generalmente no se desarrolla. Es por eso que se llama displasia. Y como consecuencia la cabeza tampoco se va a desarrollar y va a tender a luxarse. Eso es lo que se llama la displasia. En cuanto a lo que es, por ejemplo, la parte netamente mecánica, cuando no existe un cótilo que pueda contener a la cabeza, entonces esto va a resbalarse con mucha facilidad y va a determinar ya la luxación congénita de cadera. Esos términos son muy conocidos. Hoy por hoy la displasia es pues ya un problema dominante de salud en nuestro medio, como también en cualquier parte de Sudamérica o Europa o Estados Unidos. Usted como médico traumatólogo, doctor, ¿con cuánta frecuencia recibe a algunos pacientes, no precisamente niños, porque a usted lo visitarán seguramente muchos pacientes adultos, que bueno, no atendieron este problema a tiempo y que están sufriendo las consecuencias? ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿Es muy doloroso esto? En la edad adulta. Últimamente lo que se está haciendo ya de una manera muy sistemática, el control ortopédico a partir del tercer mes de vida. En la institución donde podemos compartir juntamente con el doctor Murillo, que es la Caja Petrolera, nosotros hacemos los controles a partir del tercer mes. O sea, es una detección muy sistemática a partir de las radiografías, y es la radiografía la que también nos va a determinar las características del desarrollo de la cadera. La frecuencia es importante en nuestro medio, por eso es que nosotros hacemos esta detección de la displasia del desarrollo de la cadera antes de que se produzca la luxación congénita de cadera. Pero hay casos de adultos que no se trataron esto a tiempo. Existe casos de adultos todavía que los vemos nosotros y generalmente los tratamos ya, pero cuando son adultos o cuando son adolescentes también. Pero en este caso, el tratamiento que nosotros instituimos en la infancia, o sea, a partir del tercer mes de vida, es un tratamiento netamente ortésico. Doctor Murillo, ¿los niños que nacen con esta displasia de cadera pueden presentar algún síntoma o signo que nos oriente a sospechar de esta? Bueno, en etapa inicial es fiable o es plenamente válido realizar un examen físico durante el primer mes de vida, ¿no? Entonces ahí es importante la participación del pediatra, el neonatólogo, que tiene que detectar algunos signos clínicos que tal vez más adelante no los vamos a poder percibir con mucha facilidad. Dentro de ello podemos notar que existe una limitación para aperturar los muslos. En este momento nosotros lo llamamos aducción, cuando hay cierta contractura del músculo aductor, que es el músculo que va a cerrar los muslos. Entonces eso nos puede orientar a que algo no está funcionando bien en la cadera, ¿no? El aductor durante las etapas tempranas funciona como un estabilizador. Otro dato clínico importante o signo es la simetría de pliegues, ¿no? Es decir, que si existe un pliegue inguinocrural o un pliegue a nivel de región glútea que sea simétrico, ¿no? Los pliegues son los gorditos, ¿no? Las protuberancias en la piel que nosotros podemos apreciar en los recién nacidos, que no se ven en el adulto, lógicamente nos están reflejando que existe una diferencia de longitud. Si existe una diferencia de longitud y esta asimetría es muy marcada, inclusive nos podría estar orientando hacia la posibilidad de una luxación de cadera. Entonces, nosotros, durante el primer mes de vida,
podemos realizar ciertos tipos de maniobras, como son las maniobras de Barrow y Ortolani, que pueden producir la luxación de la cadera y la reducción. ¿Qué buscamos en esas maniobras? Ver si esa cadera es estable o es inestable. Sabemos que con facilidad puede esa cabeza del fémur salir del cótilo y ver con qué facilidad puede retornar a la misma. Existen casos en los cuales los niños, por ejemplo, pueden nacer sanos sin ningún problema y por ciertas acciones por parte de los padres, por ejemplo, se habla mucho de cómo envuelven a los niños, se puede originar una displasia de cadera. Evidentemente sí, es uno de los factores agravantes, ¿no? Factores externos. Porque sobre todo en el occidente del país tenemos en el aguayo, ¿no? El bebecito en el aguayo, pum, para atrás, a subir al minibús, al trufi, está por todo lado y el bebecito ahí pero amarradísimo. Eso también es un factor de riesgo. Exactamente, estaríamos generando lo mismo que se ha generado dentro del vientre, ¿no? Una situación de extensión de la cadera y de aducción, de cierre. Entonces esa palanca está haciendo que la cabeza se desplace del cótilo, esa mera acción. Entonces, es uno de los factores agravantes. Lógicamente, hay una predisposición genética, tiene que haberla. Definitivamente hay mucha gente en nuestro medio que no todos van a manejar a sus niños en aguayo, fajados y presentan, ¿no? Como usted mencionaba anteriormente, la prevalencia a nivel mundial es de 2 a 5 casos por 1000 nacidos vivos. Probablemente en nuestro medio, y eso no me va a rementir el doctor Arauz, es muy frecuente, es mucho más frecuente de lo que nosotros quisiéramos esperar. Por ejemplo, en nuestra consulta de ortopedia infantil, de cada 10 pacientes que vemos, por lo menos entre 6 a 7 corresponden a problemas de displasia. Y veíamos también que es más frecuente en las mujeres, doctor Arauz. ¿Por qué se produce con mayor frecuencia? No, esa es una teoría antigua. Hoy por hoy es idéntico la frecuencia tanto en hombres como en mujeres. Porque hasta ahora se creía que era 3 a 4 veces más la probabilidad de mujeres. No, ahora tenemos igual, en el mismo porcentaje, tanto en hombres como en mujeres. La predisposición genética sí juega un papel importante. En consecuencia, si los padres han sido portadores de una displasia, con seguridad los hijos también van a tener un problema de displasia congénita de cadera. Y en algunos estudios que se conocían hasta ahora, doctor, se hablaba incluso de la raza, que los blancos tienen menos predisposición a tener displasia de cadera que las personas de raza negra. ¿Realmente tiene que ver la raza? Eso también es una teoría antigua. Hoy por hoy la displasia no respeta absolutamente ningún tipo de raza, ni tampoco problemas de tipo de sexo, por ejemplo. La edad gestacional, por ejemplo, se habla de que en los prematuros podría ser también más frecuente. No, juega un papel importante en estos casos la estructura o la estirpe genética, de dónde vienen los papás. Si los papás han tenido, como decía antes, un problema de una luxación o una displasia, con seguridad va a ser también el bebé portador de esta displasia. La parte genética es fundamental. Sí. Bueno, ahora, muchas madres, lo decía al principio, ¿no? Cuando se presenta el problemita, el doctor le dice, tiene displasia de cadera, Dios mío, ¿qué hice mal, no? Durante el embarazo, durante el parto, el sentimiento de culpa en la madre. ¿Tiene realmente por qué haber un sentimiento de culpa o la madre en esto no tiene nada que ver? O sea, lo está dejando claro acá el doctor Arauz. Es un tema más genético, no porque la madre haya hecho cosas indebidas durante el embarazo. Bueno, hay factores genéticos, como mencionaba el doctor Arauz, y hay factores también agravantes intrauterinos y extrauterinos. Intrauterinos, como mencionamos anteriormente, pueden ser muy dependientes del producto del niño. Un niño muy grande, por ejemplo, en una matriz, en un vientre pequeño, ese niño está pues en una posición extremadamente incómoda, de mucha flexión o a veces de extensión de las caderas cuando está en posición podálica. Entonces esas posiciones van a inestabilizar. El niño pequeño, el niño prematuro, es un niño que tiene mucha hiperlaxitud, son muy flexibles, muy laxos. Entonces pueden también presentar problemas de inestabilidad articular, no solamente en la cadera, sino también en otros tipos de articulaciones, o sufrir deformidades o deformaciones durante el crecimiento intrauterino. De ahí que devienen también otro tipo de alteraciones que están asociadas a la displasia cadera, como la tortícolis congénita y en ocasiones el pie sambo o el pie equinovar.
Yo soy un afortunado, yo nací un poquito más allá de los 6 meses y medio y gracias a Dios soy la excepción en la displasia de cadera, pero eso evidentemente la gente lo tiene que tomar en cuenta, ¿no? Cuando nace un bebé por cesárea, ¿hay más riesgo que en un parto normal? No, no tiene nada que ver los componentes extra, llamémoslo uterino. Efectivamente, como ha dicho el doctor Murillo, puede haber factores intrauterinos, por ejemplo, la cantidad mayor del líquido amniótico, que es lo que se llama el polihidramnios, puede determinar, y es un factor también que determina una mala posición, la posición podálica, que es uno de los factores que también va a determinar una displasia del desarrollo de la cadera, o la disminución del líquido amniótico, que es el oligohidramnios. En esos casos también son factores que determinan que la patología o que esta condición patológica se desarrolla en el niño. El tema de genética que usted nombraba, doctor Arauz, es muy cierto, es muy importante. Por ejemplo, yo le comento, mi madre nació con displasia de ambas caderas y no se le realizó el tratamiento oportuno. En mi caso, yo también nací con displasia de ambas caderas, pero a mí sí se me hizo ese tratamiento oportuno y posteriormente yo practiqué incluso gimnasia olímpica durante muchos años y nunca tuve ningún problema. En el caso de ella, sí tuvo consecuencias serias, ¿no? Y vamos a las consecuencias. ¿Cuáles son las más graves que se pueden presentar cuando no se trata a tiempo este problema? Bueno, las consecuencias son la artrosis. A la larga van a ir a determinar una artrosis. Sobre una cadera displásica es muy fácil que se desarrolle una artrosis, que es prácticamente la degeneración del cartílago que recubre las superficies articulares de la cadera, determinando una artrosis. Y lógicamente en el transcurso ya del tiempo, estas artrosis también son tratadas por el implante de prótesis de cadera, ¿no? En el caso suyo, por ejemplo, como decíamos, si su mamá, esto es un problema generacional. Hoy en día tenemos todos los medios para poder detectar, de tal modo que detectamos a tiempo una displasia del desarrollo de la cadera en la institución y esa cadera muy difícil va a hacer de que llegue a un problema mayor, o sea, una artrosis y a una cirugía que puede ser determinante en su época o en la época adulta. Sin duda. Bueno, a ver, nos escriben en las redes sociales, ¿sabes? Sabíamos que este tema realmente iba a generar bastante expectativa. Y producción me dice que escribe una televidente agradecida por la orientación que ustedes le dan, que tiene una hija de 16 años que no se hizo el tratamiento oportunamente, bueno, no se hizo el tratamiento oportunamente cuando era pequeñita, ¿no es cierto?, como debió ser. Dejaron que el tiempo corra y ahora están sintiendo las consecuencias. Está cojeando, ¿no? Se puede hacer algo, se le puede ayudar a esa jovencita de 16 añitos que está en la flor de su vida. Es posible. Depende mucho del grado de displasia que se tenga, ¿no? Habría que ver si es una luxación, si es una subluxación, que ambas van a producir cojera. Ver el estado de la articulación, ver la forma del cótilo, la orientación, la cabeza femoral. Actualmente se hacen cirugías prácticamente de salvamento en las cuales se hacen plastillas bastante grandes. Realizamos la reducción de la cadera de forma quirúrgica y podemos realizar osteotomías en la pelvis para tratar de formar, readecuar o reorientar el techo. En este caso, para un adolescente, si hubiese posibilidades de operarse, la mejor alternativa es hacer una cirugía que se llama triple osteotomía pélvica. ¿Y esas cirugías son demasiado costosas? ¿Cómo es? Bueno, en nuestro medio pienso que todavía son muy accesibles, técnicamente son muy demandantes, uno tiene que tener experiencia en la realización de las mismas, son cirugías muy agresivas por ende, pero si seleccionamos adecuadamente el caso, es posible salvar esa cadera y prolongar o darle más tiempo, más vida útil a la articulación. Lógicamente muchas de estas caderas en el tiempo terminan llegando probablemente a una artroplastía, pero mientras más tarde se pueda llegar a esa circunstancia es mucho mejor. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito con estas cirugías, doctora, a esta edad, a los 16 años, como en el caso de nuestra televidente? Es que nosotros necesitaríamos en primera instancia evaluar el caso, ¿no? Ver la factibilidad.
Por si es una articulación que está realmente muy dañada, muy deformada, probablemente la mejor opción es realizar una artroplastía total de cadera en una etapa más temprana. No es lo óptimo, pero es una medida prácticamente heroica para salvar la articulación y para darle una mejor calidad de vida. Así es. Bueno, cuando retornemos en el siguiente bloque, vamos a hablar del pie plano, ¿no? Que es otro de los problemas bastante comunes, bastante frecuentes, y mucha gente estará muy expectante frente a su televisor. Así que, al volver, ¿sí? Nos damos una pausa y hablemos con el segundo bloque de Hora 23, primero con Mariel en las redes sociales. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Muchas mamás y muchos papás están realizando sus consultas en nuestras redes sociales, y si usted aún no lo hizo, tiene tiempo para hacerlo en nuestro Facebook Hora 23 y en Twitter nos encuentra con @Hora 23 Bolivia. Vamos a ver una vez más la publicación en la que ustedes pueden hacer sus consultas. Displasia y pie plano, ¿pueden tenerlo tus hijos? ¿Tienen dudas sobre displasia de caderas o pie plano? Hagan su consulta a nuestros profesionales invitados. Las dudas serán disipadas en el próximo bloque. Vámonos a una pequeña pausa. Usted no se despegue de sus pantallas ni se desconecte de las redes sociales, que ya volvemos en muy poquito. Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13-518. 23 horas con 34 minutos, estamos de regreso y ustedes tienen que seguir participando porque nuestras redes sociales están abiertas a todas sus consultas. El hashtag de la noche, displasia y pie plano, que les van a dirigir a las publicaciones. Displasia y pie plano, pueden tenerlo tus hijos. La mayoría de las personas tiene arcos normales en los pies cuando son adultos. Sin embargo, es posible que en ocasiones este arco nunca llegue a formarse. Veamos un cuadro más. La mayoría de los pies planos no causan dolor y hasta los 2 años de edad no se puede determinar la presencia de la alteración. Una vez más les recuerdo nuestro Facebook Hora 23 y nuestro Twitter @Hora 23 Bolivia. Nos acompañan esta noche el doctor Simón Arauz, que es médico traumatólogo, y el doctor Fernando Murillo, ortopedista infantil. Nos toca hablar del pie plano. A ver, doctor Simón Arauz, ¿qué es un pie plano y por qué debería ser tratado esto oportunamente y no dejar que la persona que viva con esto durante largo tiempo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, un pie plano, como su nombre lo indica, es un pie que es una condición anatómica que ha adquirido el pie, que no reúne las condiciones anatómicas de un pie normal. Eso significa que ha perdido prácticamente los arcos. Tenemos que considerar que existen 3 arcos, que son el arco interno, el externo y un arco anterior. Esos arcos han perdido prácticamente su característica anatómica, y de ahí que el pie se lo ve completamente plano. Ahora, eso también está determinado por algunos factores de orden anatómico. La hiperlaxitud, pie plano, exacto, la hiperlaxitud ligamentaria, por ejemplo, es uno de ellos, que es también emparentado con la displasia del desarrollo de la cadera. De tal modo de que cuando veamos a un paciente que hemos tratado con una displasia, le citamos al año o a los 18 meses después de haberlo tratado, cuando está comenzando a caminar, y vamos a ver que la marcha se nos realiza con un pie completamente anormal. Entonces, esas son las condiciones que determinan el pie plano. Y lo fundamental acá es la característica anatómica que tiene en todas sus estructuras, en los huesos, en los ligamentos, en la cápsula que están recubriendo las articulaciones del pie. Y eso se lo puede determinar simplemente a simple vista, o bien utilizando algún elemento que es el podógrafo que nosotros utilizamos, que es un vidrio en la parte inferior tiene un espejo,
y ahí podemos observar claramente las características de este pie que ha perdido completamente los arcos plantares. Aparte de esta forma de diagnosticar, doctor Murillo, ¿existen otras características, otros síntomas que pueden presentar los niños que les orienten a sus padres a sospechar de que tienen pie plano? Bueno, el examen del pie plano debería realizarse a partir de los 2 años y medio en realidad, ¿no? Porque en etapas tempranas el pie es un pie gordito, es un pie con mucho tejido celular subcutáneo, entonces es difícil determinar si tiene o no buen arco plantar. Un dato importante que nos debe llamar la atención en el pie es la posición del retropié, del talón. Cuanto más inclinado esté ese retropié, realmente es cuanto más tenemos que intentar tratar o trabajar ese pie. Generalmente, muchos de los pies que nos tocan ver en la consulta son pies planos flexibles, que son comunes, que son frecuentes y son subsecuentes a una mayor flexibilidad de los tejidos. Los pies planos rígidos son más raros y probablemente esos son los que nos toca tratar a veces hasta de manera quirúrgica. Ahí la alteración puede estarse dando por alguna anomalía o alguna alteración en los huesos del tarso, como son las colisiones tarsales o las fusiones o las barras tarsales, en las cuales existen ciertas uniones que pueden ser óseas o de tejido fibroso entre los huesos. Entonces están manteniendo el pie en una posición inadecuada. Ahí básicamente si ese pie es muy molesto para la persona, le produce dolor, pues sensación de cansancio, muchas veces tenemos que tratar quirúrgicamente. Ahora, un pie plano, ¿cómo influye? Muchas veces nosotros en las fases de la marcha tenemos una fase que es muy importante, la del apoyo del talón y la fase de despegue. Entonces en un pie plano esas dos fases se ven afectadas. Y a veces se ven afectadas más cuando encima del pie plano tenemos retracción del tendón de Aquiles. Generalmente es una de las causas principales de dolor por pie plano. Ahora, ¿cómo se manifiesta a la vista el pie plano? A ver, en el caminar, por ejemplo, del hombre o de la mujer. Ustedes como especialistas, ¿pueden distinguir a una persona con solo verla caminar si tiene un pie plano? Es un poco complicado, pero podríamos ver el posicionamiento del talón, ¿no? Ver cómo está desgastando el zapato. Muchas veces hace un desgaste un tanto inusual. Hacia desgasta más hacia, más hacia interno en realidad, ¿no? Ajá. Con inclinación del pie. Ahí estamos viendo la posibilidad de un retropié valgo. El retropié valgo, la inclinación del talón hacia el lateral, nos puede estar orientando hacia la posibilidad de un pie plano. Ahora, en etapas iniciales, ese pie... Claro, en etapas iniciales... nosotros por lo menos le damos más importancia al pie plano flexible y al retropié valgo porque va a tener repercusiones también en la rodilla. Han debido ver que los niños muchas veces comienzan a tener la rodilla en trípode, como de Kiko, ¿no? Esa rodillita que en ocasiones puede hacer que el niño tropiece muy seguido, que se vea con una marcha antiestética no adecuada y que en el tiempo también, si esto no es tratado, no es compensado adecuadamente, esto puede inclusive mejorar solo, puede devenir en un problema de desgaste articular en la rodilla. El genovalgo es una de las consecuencias, por ejemplo, de la hiperlasitud y de un retropié valgo no compensado. Hace un momento nos mencionaba que uno de esos tipos de pie plano debe ser operado. Y justamente respecto a este tema de las operaciones, tenemos una pregunta que llega a través de nuestras redes sociales, de uno de nuestros seguidores. Él es de edad adulta y nos pregunta, ¿el pie plano puede ser operado si tiene problemas también en ligamentos? Sí, evidentemente, porque causas de pie plano pueden existir causas anatómicas, y también ser subsecuente a diferentes situaciones como traumatismos, malformaciones óseas, tumores, lesiones que produzcan alteraciones neuromusculares, que enfermen el músculo y el nervio. Ese pie puede aplanarse también. Entonces, dependiendo del origen del pie plano y el grado de molestia que pueda significar, se puede realizar desde un tratamiento ortésico con la utilización solamente de plantillas, en ocasiones calzados, que casi ya no estamos recurriendo a situaciones, hasta la posibilidad de cirugías en las cuales realizamos cortes en los huesos del pie, sobre el calcáneo o sobre los huesos del tarso,
para realizar cirugías correctivas. Doctor Arauz, algunos padres, algunas madres que nos están viendo seguramente se encontrarán, se habrán encontrado en esta situación en algún momento, cuando llega el hijo o la hija a la casa: mamá, educación física, no puedo correr bien, no me duele mucho la rodilla, o me duele algo. No puedo rendir igual que el resto de mis compañeros, no puedo correr tan rápido como ellos, y siento un dolor en las plantas de los pies. ¿Es una señal de que pudiese tener un pie plano? Sí, es un dato a partir del cual los papás generalmente llevan al hijo a la consulta. Es decir, la imposibilidad de hacer actividad física en el colegio, o bien por la sensación de cansancio que frecuentemente presenta el hijo. Una caminata de 3, 4 o 5 cuadras y el hijo dice: quiero que me levante. Entonces son condiciones que hay que detectarlas y que las vemos lógicamente en el consultorio. O sea, el agotamiento es mayor y el desarrollo físico es menor. O sea, la musculatura de un niño, de una persona con pie plano, ¿se desarrolla de igual manera que una persona con un pie normal? No, se desarrolla normalmente todo en cuanto a lo que significa. No tiene ninguna relación. Entonces, su actividad física también va a ser casi la misma, pero va a tener siempre un déficit en lo que significa la integración en el deporte, por las molestias que le va a causar. En estos casos, lógicamente, tenemos la alternativa de hacer un tratamiento de tipo netamente ortésico a partir de plantillas, vigilar frecuentemente cómo se va desarrollando. El pie plano, en el transcurso de un buen tratamiento, se corrige y además a eso se agrega cierta terapia de tipo muscular, reeducar la musculatura intrínseca del pie, y de ese modo vamos a tener un pie en el transcurso de los años casi normal. Respecto al tratamiento, doctor Arauz, tanto de la displasia de cadera como del pie plano, cuando se realiza un tratamiento oportuno, se soluciona estos problemas, ¿existe alguna posibilidad de que en adelante puedan aparecer nuevamente? Eso se llama una recidiva, después de que ha habido un tratamiento de tipo ortésico, por ejemplo, efectivamente, y la alternativa va a ser quirúrgica. Es una condición que en los adultos, lógicamente, les causa problemas de tipo dolor, y la alternativa va a terminar en el quirófano. ¿Qué cuidados se deben tener posterior al tratamiento para evitar esta recidiva? Lo que se tiene que hacer es controles periódicos, que el paciente haga una actividad prácticamente normal, y ver la vigilancia, especialmente en los niños, que pasen a su adolescencia, una adolescencia normal, y llegar a la adultez en el cual vamos a tener un pie correcto, si es que nosotros hemos actuado correctamente y hemos tratado correctamente en su infancia. Doctor, a propósito de lo que decía hace ratito, ¿no?, del caso de un niño o niña que va a la escuela y no rinde como debe, llega a la casa con dolor. Es el caso de una niña de 6 años, nos dicen, pregunta a la mamá por las redes sociales, tiene 6 añitos, llega muy adolorida. ¿Qué puedo hacer con esta mi niña? ¿Algún ungüento, alguna pastilla? O sea, ¿qué le aconsejaría usted a la mamá que nos está viendo en este momento? En primer lugar, tendríamos que determinar que no exista un cuadro de hiperlaxitud cápsulo-ligamentaria. La hiperlaxitud cápsulo-ligamentaria es una entidad patológica que está bien descrita, bien definida, en la cual existe una mayor flexibilidad de los tejidos. Esto es una alteración del colágeno, es relativamente frecuente y puede verse en niños pequeños. Cuando existe hiperlaxitud cápsulo-ligamentaria, a menudo existe un bajo tono muscular. Entonces, esos niños sufren a menudo fatiga, sufren dolores. Son esos niños que están en la fila de la escuela y que no pueden mantener una posición erguida fácilmente, que para realizar sus actividades escolares tienen que habitualmente recurrir a posiciones inusuales para escribir o para realizar una serie de actividades. Entonces, tendríamos que descartar esa posibilidad, porque puede ser también un cuadro de hiperlaxitud lo que esté generando ese desequilibrio muscular y esa mayor dolencia. Y está descrito en este tipo de niños muchas veces dolores de
dolores óseos importantes. ¿Y cómo se le puede dar ese ratito? Pero la aflicción de la mamá es esa. ¿Qué hago yo? ¿Le está doliendo? Bueno, los fomentos, el analgésico oral suelen aliviar, pero eso es paliar temporalmente la molestia. Lo que debe realizarse en este caso es un adecuado examen físico, descartar el problema y si estuviera presente, iniciar un trabajo adecuado de rehabilitación y probablemente si el caso ameritase la utilización de órtesis, en este caso plantillas o de repente algún aditamento para mejorar la postura. Corregir la postura en las etapas iniciales es muy importante. Y vemos la frecuencia con la cual se presenta este problema del pie plano en los niños. Y tenemos otra madre preocupada que nos escribe a través de nuestras redes sociales porque su niña de 3 años tiene pie plano y ella quiere saber si el tratamiento con plantillas a esta edad será doloroso para la niña. No, no es doloroso, realmente los niños se acomodan muy bien. Nosotros acudimos al uso de plantillas u órtesis si es que el caso lo amerita, ¿no? Tenemos que evaluar si se trata de un pie plano verdadero, un pie plano rígido o un pie plano flexible. Si es un pie plano flexible, pues generalmente ahí nos va muy bien con las plantillas. En un pie plano rígido es muy poco probable. A veces dicen algunos colegas, ni poniéndole piedra lo vas a modificar. Y eso es porque existen estructuras anatómicas o barreras que no van a permitir la corrección adecuada del pie. Un pie flexible, la plantilla ayuda mucho, sobre todo en corregir el posicionamiento del retropié, en darle un arco mucho más anatómico al pie y sobre todo en el alineamiento entre el tobillo y la rodilla. Doctor Arauz, ¿a qué edad es prudente comenzar un tratamiento ortopédico en el caso de un pie plano? ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tiene que estar el niño o la niña o el adolescente con este tratamiento para corregir el problema? Bueno, una vez que se ha detectado la presencia de esta condición patológica, esta enfermedad que es el pie plano, se debe instituir más o menos cuando el niño comienza a hacer marcha autónoma, es decir, cuando comience a caminar él solo. Entonces, a partir de esa edad se detecta y se puede hacer el tratamiento del pie plano. Normalmente lo que nosotros hacemos es vigilar por un buen tiempo. Es que esto comienza, por decir, a los 2 años y cada 6 meses en la consulta externa hacemos estos controles, cambiando, modificando las plantillas, modificando los arcos, modificando el tamaño de las plantillas, porque como los niños crecen, entonces van dejando poco a poco todo lo que es la instauración de las plantillas de hoy día van a ser distintas de aquí a 6 meses. Ahora, cuando para detectar esto en los niños que están comenzando a caminar antes de aprender a hablar y obviamente no dirán me duele esto, hay un procedimiento ya formalizado, dispuesto de una revisión médica rutinaria, sin necesidad de que el padre le pida al médico de rutina de los médicos, los pediatras, para poder identificar ese problema, porque el papá no va a ir, oiga, creo que mi niño tiene pie plano, todavía no se dio cuenta a los 2 años y medio. Sí, son protocolos que se siguen, especialmente en lo que respecta a la especialidad en ortopedia, que se hace controles en los niños, tanto de la marcha, del pie, a una determinada edad. Se hacen protocolos y en función a eso se detecta si efectivamente si el niño es portador de un pie plano. Se detecta que es portador de un pie plano, entonces se inicia el tratamiento. Doctor Murillo, muy aparte del diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno, ¿qué recomendaciones para los padres para que este tratamiento que se le da a aquellos niños, ya sea con pie plano o displasia de cadera, sea un tratamiento exitoso? En primer lugar, es muy importante conversar con la familia, ¿no? Explicarles bien, lógicamente, el contexto de la patología y la importancia de la colaboración de la familia. Los tratamientos, lógicamente, son, en el caso de la displasia, son un tanto incómodos, un tanto a veces agresivos, no con el paciente, sino con el entorno familiar, ¿no? Uno que tiene un niño pequeño desea verlo bien, desea verlo sano, tiene la ilusión de ponerle ropa nueva que le compró, en fin, entonces el utilizar un aparato ortésico va a romper estas situaciones. Y definitivamente es una situación que a veces puede ser un poco traumática para la familia. Entonces la
la conversación que se tenga con el médico, la orientación adecuada va a favorecer a que el tratamiento sea el óptimo. Ahora, en las displasias de cadera, estos pueden ser muy dependientes del grado que tengamos, ¿no? Podemos tratar con un aparato ortésico, con simple estímulo, desde 2 meses tranquilamente hasta 1 año, dependiendo de la respuesta que vamos a tener, porque lo que estamos generando son estímulos positivos para que se forme adecuadamente. Ahora, los bolivianos tenemos una gran indisciplina, ¿no? Nos caracterizamos por eso. En muchas cosas. Bueno, estamos mejorando de a poquito en algunas, pero en el tema de la salud somos re descuidados. Y nos cuesta cumplir incluso con un tratamiento de tomar unas pastillitas cada 8 horas por cualquier enfermedad. Nos saltamos 1 o 2 o nos olvidamos cuando nos sentimos aliviados de algún síntoma. Y en esto del pie plano, en esto de la displasia de cadera, a veces muchos padres se descuidan, ¿no? O sea, comienzan el tratamiento con muchísimo entusiasmo, pero cuando comienzan a notar incomodidad en el pequeño, o que no quiere, o el pequeño se le revela, pues termina el tratamiento cortado ahí, y eso puede tener un efecto altamente negativo, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que vemos últimamente en la consulta, tanto institucional como privada, es que los padres son ahora mucho más responsables. O sea, vigilan mejor a sus hijos, se preocupan un poco más de todo lo que significa la salud, pese a que hay ciertas grandes limitaciones en otros estratos sociales, por ejemplo, que es importante considerar eso también en nuestro medio, ¿no? La seguridad social donde nosotros desarrollamos nuestra actividad, por lo menos tiene gente de una determinada clase, pero hay otros medios donde efectivamente los papás ignoran las condiciones en las cuales se desarrolla su niño. Pero eso en el área rural del especialmente país. En el área rural, donde la salud prácticamente está descuidada. En el área urbana tenemos la opción de poder ver nosotros, y lo palpamos, es que el papá se vuelve más responsable de la salud de los hijos. Hace un momento usted, doctor Arauz, mencionaba que no todo termina ahora con el tratamiento, sino posteriormente a ella se requiere controles y también sesiones de fisioterapia. ¿Por cuánto tiempo se podría requerir esto? Bueno, la fisioterapia se inicia paralelamente también al uso de las plantillas, ¿no? Hacer estimulación temprana de toda la musculatura intrínseca del pie. Después se le indica que haga cierta actividad nocturna antes de que duerma, caminar sobre la punta de los pies, caminar sobre los talones, hacer un mecanismo de envolver una toalla, por ejemplo, que es un buen ejercicio. Y esto debe continuar efectivamente hasta que concluya el tratamiento, hasta que termine, en algunos casos, de crecer el niño, que es entre los 16 y 18 años. En el caso de la displasia de cadera. En el caso de la displasia de cadera, una vez que nosotros hemos concluido el tratamiento, es decir, hemos restituido que la cabeza del fémur y el cótilo esté correctamente centrados, entonces ahí termina prácticamente el tratamiento. La vigilancia posterior podría hacerse anual, pero ya una vez que nosotros consideramos que está reducida la cadera, entonces consideramos que esa cadera está sana. A ver, doctor Murillo, ¿y hasta dónde llega la cobertura del amparo estatal en salud para este tipo de problemas, tanto para el pie plano como para la displasia de cadera? ¿Cubre todo el tratamiento? ¿También cirugías? ¿Hasta qué edad? ¿O no? ¿Hasta por ahí no más? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Hospital del Niño 4 años. Entonces he podido trabajar en función al SUMI, ¿no? Que es el Seguro Universal Materno Infantil. El mismo cubre o contempla el tratamiento de la displasia de cadera. No así del pie plano o otro tipo de alteraciones ortopédicas menores, pero considerando que la displasia de cadera es una de las patologías más frecuentes o prevalentes en nuestro medio, entonces da un grado de cobertura que ya nos permite poder solucionar o tratar casos que otrora, por ejemplo, eran abandonados. No eran tratados por falta de recursos de los padres, porque no podían llegar, no podían acceder inclusive a un estudio radiológico. Entonces, creo que ahí sí ha habido preocupación. No obstante, creo que todavía, al ser la displasia de cadera un problema tan frecuente en nuestro medio,
todavía no se ha trabajado, no se ha llegado a normar una política nacional para el tratamiento de este padecimiento, ¿no? Algo que sea de consenso de todos los que trabajamos en esto, que pueda orientarnos hacia un adecuado diagnóstico y tratamiento. Y, lógicamente, que pueda orientar también a la población para que rutinariamente la gente pueda asistir en etapas más tempranas a hacer un diagnóstico precoz. Las campañas más agresivas. Es una deuda que tenemos pendiente todavía nosotros como la Sociedad Boliviana de Traumatología y, lógicamente, con las autoridades del Ministerio, ¿no? Esto debido a las complicaciones que se tiene en la patología, sobre todo la alta presentación e incidencia, debería ser algo que debíamos trabajar. Así es, ¿no? Yo estoy seguro que nos están viendo las autoridades en salud, son bastante seguidoras de la hora 23 y les hacemos llegar un saludo. Estarán tomando apunte y ya la próxima estaremos hablando seguramente con resultados, con propuestas de parte de las autoridades. Doctor Fernando Murillo, ortopedista infantil, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ya lo tendremos próximamente acá nuevamente. Muchísimas gracias, les agradezco pues el espacio que nos han provisto. Es importante podernos dirigir a la población y orientarles en estas situaciones tan frecuentes, ¿no? Así es. Y también damos las gracias al doctor Simón Arauz, médico traumatólogo que ha estado esta noche con nosotros, con huesitos y todo. Muchas gracias, doctor. Para ser un poco más didácticos. Así es. Y podamos entender y que la gente que nos ve pueda entender mejor de qué se trata la patología de la que vamos a hablar. Muchas gracias, doctores. Esperamos tenerlos muy pronto nuevamente en este set. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Espérenos. Y es así como llegamos a la recta final de Hora 23. Tuvimos gran participación en nuestras redes sociales. Agradecerles a todos ustedes por la gran preferencia y para los que recién se unieron al final del programa, no hay problema. Ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales y van a encontrar el siguiente link que les va a dirigir a nuestro programa completo. redbolivisión.tv.bo/programa/ Hora 23. Ahí encontrarán todo el programa acerca de displasia de cadera y pie plano. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Paula, Víctor Hugo. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Mariel. Bueno, esperamos de veras que los especialistas que nos han acompañado esta noche les hayan dado los suficientes tips como para que ustedes puedan identificar muy bien estos problemas y preocuparse desde bien tempranito con los niños para llevarlos al médico y hacerles el tratamiento correspondiente. Mientras los padres actuemos con mayor oportunidad en el momento adecuado, sin duda nos aliviaremos de muchas penas más adelante y sobre todo dolores y tristezas en nuestros pequeños. Y mañana recibimos a la noche más fría del año y la celebración de San Juan. Y en Hora 23 tenemos todo listo para compartir con ustedes. Conoceremos más acerca de los cambios que existen en la forma de celebrar esta fecha. Y además, comidita y buena música para que usted la pase muy bien junto a nosotros. Buena música, comida y bebidas calientes sin alcohol, riquísimo. ¿Para qué quemar? No, por amor a Dios. El fuego tiene que ser interior, de mucha alegría, mucha felicidad, compartir con la familia. Bueno, mañana nos vemos, ¿sí? A celebrar. Bueno, fuerte abrazo, Bolivia, enorme. Chao. Buen descanso, familias bolivianas.